Buenas, buenas. Bienvenidos a otra audición de Probabilidad Estadística 64. Sí, no tenía nada que hacer. 4:30 de la mañana, me caí de la cama y dije, no, tengo insomnio, no. Y estaba muy preocupado con respecto a lo que seguía después de... Mentira, son 4:30 de la mañana. A esa hora por ahí estoy durmiendo o estoy estudiando o jugando al ajedrez. Pero bueno, una forma sarcástica de empezar la clase, ¿no? Siempre empezamos de una manera sarcástica. Bueno, pero esto, más que sarcástico, es motivante, ¿no? Porque estábamos resolviendo este punto, no sé si era el punto Q o punto Q, R, S, T, V, no sé si ya estamos en el ítem Z, yo perdí la cuenta del ítem, si hicimos muchos ítems, y estábamos resolviendo este problema, la probabilidad de que a lo sumo haya dos defectuosos. Estamos viendo el mismo problema, nos cambiamos de ejercicio, eh, sabiendo que sacó tres conos, o conos sin reposición, el razonamiento es lo mismo, lo habíamos hecho en el video pasado, en el 63, de una manera que era larga y después de una manera corta, que es esta la que está acá en la última pizarra. La manera corta siempre, como yo siempre, digamos, como yo siempre aconsejo, no siempre es corta la manera que vamos a repasar ahora de pensar. La idea siempre es ver quién es el suceso opuesto a la probabilidad que yo tengo que calcular. O sea, ¿cuál es la probabilidad de suceso opuesto al que yo tengo que calcular? Porque por ahí, calculando la probabilidad de suceso opuesto, se puede resolver más fácilmente lo que me pide el problema. ¿Por qué? Porque si, bueno, yo tengo el suceso A, en este caso es a lo sumo hasta dos defectuosas, si pienso el suceso contrario, como lo vimos en el video pasado, el suceso contrario a que a lo sumo, como máximo, haya dos defectuosas, es que haya más de dos defectuosas. Porque esto de a lo sumo significa como máximo dos defectuosas, lo contrario sería más de dos defectuosas, y más de dos defectuosas serían tres defectuosas. Entonces, si calculamos la probabilidad de este suceso opuesto a este, que haya más de dos defectuosas, es lo mismo que pensar que haya tres defectuosas. Y esa probabilidad es una probabilidad conjunta, que si bien, consejo, ya lo dije, todos los sucesos futuros a la izquierda y los pasados a la derecha por el hecho de calcular bien la probabilidad condicional, que es esta, porque obviamente uno conoce el suceso futuro en condición a lo que sucedió, ¿no?, en el pasado. O sea, el futuro es consecuencia de lo que ha sucedido en el pasado. Por eso esta probabilidad es fácil de calcular, porque si fuese al revés, ya sería un poco complicado, porque la probabilidad de un suceso pasado respecto a un suceso futuro, lo cual no es muy directo, no es fácil de calcular y tendría que aplicar la segunda ley de Valle. Bueno, no le tengo que encontrar la quinta pata al gato. Entonces, por eso, siempre los sucesos futuros a la izquierda y los pasados a la derecha acá. Y después, como dice acá el lobo marino, asociativa. ¿Para qué? Porque si nosotros de estos tres conjuntos aplicamos asociativa acá al final, a este conjunto lo llamo A, esto B, y le puedo aplicar esta definición de probabilidad conjunta. Bueno, queda así, según esta definición. Bueno, después tendré que calcular esta probabilidad condicional y esta probabilidad conjunta que, aplicando de nuevo la definición, queda así. Bueno, una vez que yo hago el cálculo de la probabilidad de que las tres sean defectuosas, que he hecho, hago un cálculo con o sin reposición según el caso, según lo que me pidan. Una vez que resuelvo eso, calculo la probabilidad de que haya más de dos defectuosas, que es el conjunto A complemento o el suceso opuesto, o el conjunto opuesto a este, que es A, que es a lo sumo haya dos defectuosas. Entonces, aplicando esta propiedad que le hemos demostrado y le hemos aplicado muchas veces, 1 menos la probabilidad del suceso opuesto es la probabilidad del suceso. Entonces hago 1 menos esta probabilidad que calculé, y me queda la probabilidad de A, que no es otra cosa, la probabilidad de que a lo sumo haya dos defectuosas. En este caso fue fácil, digamos, es más fácil calcularlo así que como lo hicimos en el video 63 de una manera larga. En cambio, en el video 62 quisimos aplicar esta probabilidad del opuesto y no resultó más corto. Bueno, por eso,
No siempre aplicando esta propiedad garantiza que el problema sea más corto. Algunas veces sí, otras veces no. Bueno, es un repaso ligero de lo que estábamos viendo la clase pasada. Y ahora llegó el momento de cambiar, no el ejercicio, sino el ítem. Después ya vamos a cambiar el ejercicio porque resulta muy aburrido siempre sobre lo mismo, pero no importa. Este problema ya pasó varios videos, pero ¿qué significa? No es que siempre estamos haciendo el mismo ejercicio, estamos cambiando el ítem de todos los ejercicios y cada ítem es diferente, no es que son todos lo mismo. Sería una clase de locos siempre haciendo lo mismo. Así que vamos a presentar otro ítem. No sé si es el ítem Q, R, S, T, no me acuerdo. Yo ya perdí la cuenta. Supongamos que es el Q, R. Bueno, viene el R, vendrá el R. O la letra que venga. Es el otro ítem, vamos a hacer otro problema. Esto yo lo borro. Así que bueno, un repaso ligero de lo que vimos en la clase pasada. Estoy sabiendo que siempre saco 3 troncos con o sin reposición, va a seguir siendo lo mismo. Lo que va a cambiar es el enunciado del problema, lo que hay que calcular, la probabilidad que nos pidan. Bueno, esto lo voy borrando. Y veamos ahora otra posible pregunta que podría suscitar dentro de las guías de probabilidades, dentro de los exámenes, qué sé yo. Bien. A ver, ¿qué otra cosa nos pueden preguntar? Bueno, pueden preguntar muchas cosas. Supongamos, tratemos de dejar fluir a la mente, como decía Heráclito, ¿no? Todo fluye, pero dejemos fluir el conocimiento para poder generar una pregunta. Yo tengo que procesar el problema, a ver, ¿qué podríamos calcular? A ver, esto. A veces me ocurren varias cosas, pero ahora no voy a poner enunciado, voy a calcular una determinada probabilidad. Calcular la probabilidad, se ve bien ahí, calcular la probabilidad de que sea buena la tercera y sea defectuosa la primera. Bueno, la segunda vamos a poner. Primera, segunda, no importa, primera, segunda. Segunda. O buena la segunda. Quiero calcular esto. El enunciado es así, o sea, hay enunciados que sí, gramáticamente tienen una oración, una frase, bueno, una oración puede ser extensa o no, y otras que son directos, calcule esto, punto. Obviamente que esto tiene una lectura, ¿eh? Muchas veces puede aparecer así, hasta ahora siempre hemos puesto un enunciado, bla, 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 bla. Bueno, acá esto tiene un enunciado gramaticalmente. Es calcular la probabilidad de que la tercera sea buena y, porque esta intersección, acuérdense que es la I, la conjunción lógica, ¿no? Conjunción de gramática española, y, que significa simultáneamente o a la vez, y que se cumpla de que la defectuosa sea, la segunda sea defectuosa, o que la unión, la disyunción, o que la segunda sea buena. Así se lee. Ustedes copien todo, ¿no? Podría parecer así el enunciado, como yo lo estoy relatando, así en palabras, como una oración, o puede ser más directo, más simbólico. Una de las dos formas tiene que saberlo interpretar. Esto, bueno, si me lo dan así, ya me están dando servido en bandeja la fórmula que debo aplicar y, bueno, ahora vamos a procesarlo algebraicamente. Pero muchas veces me dicen, bueno, calculé la probabilidad de que la tercera tuerca que extraigo con o sin reposición sea buena y sabiendo y al mismo tiempo, simultáneamente, que la segunda tuerca que extraigo es defectuosa o la segunda tuerca que extraigo es buena.
Podría parecer así o puede ser como una forma. No tiene que acostumbrarse a ambos motivos. Vamos a hacer esto. Ahora, ¿cómo proceso eso? ¿Cómo calculo eso? ¿Cómo calculo esto que está acá? ¿Cómo podría calcular? ¿Alguna Por idea? la propiedad asociativa. No. Podémonos que la asociativa es, podríamos decir, entre comillas, una propiedad, una virtud que tienen el álgebra de conjuntos, tanto para la intersección y para la unión. O sea, la intersección de conjuntos y la unión de conjuntos son asociativas. Pero acá, a diferencia, lo que estoy diciendo, acá no aparece todo intersección o todo unión. Acá aparece intersección y unión. Es otra cosa. O sea, si hubiese tenido observación por lo que vos respondiste, que era asociativa, si hubiese tenido esto, ahí es todo intersección. Entonces ahí sí hay que aplicar asociativa. Podría hacerlo así. Asociar los dos últimos. Y después aplicar la definición de probabilidad conjunta. Esto hace la BC de A y esto hace la BC de B y aplicó la definición de probabilidad conjunta. Ahí estoy aplicando asociativa. Vamos a poner asociativa acá al costado. Asociativa de la intersección. La intersección es una operación asociativa dentro del álgebra de conjunto. O podría haber aparecido otro ejemplo, o sea, podría haber aparecido todo unión. Unión de 2, unión B2. Y ahí aplico también asociativa. Puedo asociar estos dos. Ojo que, volviendo atrás, ¿no? Puedo asociar estos dos, puedo asociar también estos dos, si quiero. Y acá también podría asociar estos dos. No puede asociar sin alterar el orden. Sin alterar el orden, pues si altero el orden, si ahí este B3 lo pongo acá y este D2 lo pongo acá adelante, ahí estoy aplicando conmutatividad. No, sin aplicar conmutatividad, sin desordenar el conjunto, uno puede asociar estos dos primeros o estos dos últimos. Y acá también, estos dos primeros o estos dos últimos. Acá asocio estos dos últimos, pero puedo asociar los dos primeros también. Una aclaración. Bueno, volviendo con la unión también es asociativa. Puedo asociar estos dos últimos. Bueno, ok. Y así. B3, unión. B2, unión B2. Bueno, otra vez. Esto hace la BC de A y esto hace la BC de B. Pero ya no puedo aplicar esta definición, porque esa definición es para probabilidad conjunta, para la probabilidad de la intersección. Tengo que aplicar otra, una propiedad que ya es conocida o archiconocida. Acá también aplica asociativa. Y la propiedad que tengo que aplicar es la que bien conocida por todos, que la voy a poner acá. Propiedad, la probabilidad de la unión. A unión B, o sea, A o B es la probabilidad de A, más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección. Acá tengo que aplicar esta propiedad. Aclaración, ¿no? Son una observación interesante en base a la respuesta que vos diste. Dijiste asociativa por decir, claro, uno está siempre con, si hay tres conjuntos, uno ya está maquinado con la asociativa, pero guarda, la asociativa es cuando todo intersección o cuando es todo unión. Pero acá, a diferencia, acá hay intersección o unión. Intersección y unión, o al revés, unión e intersección, cuando se combinan ambas operaciones, ya no vale la asociativa, no tiene sentido aplicar la asociativa. ¿Y qué se aplica? Bueno, lo que se llama, la mal llamada, pues, axioma, ¿no? Propiedad asociativa, distributiva. Axioma de distributividad. Es como que la intersección es el producto y la unión es la suma. Nosotros sabemos que en números reales
el producto distributivo respecto de la suma. Propiedad distributiva. Distribuir B3 intersección D2, B3 intersección B2. Y la unión es como la suma, ¿no? De los números reales. Lo que hay que aplicar es distributividad. A diferencia de estos casos, que son asociativas, y tengo que aplicar esta definición aquí, una vez que aplico asociativa, o esta propiedad aquí, una vez que aplico asociativa. Esto queda para la foto, me detengo. Esta observación fue interesante en base a tu respuesta. La asociativa se aplica cuando es todo unión o cuando es todo intersección, sin alterar el orden del conjunto, ¿eh? Porque si altero la posición, ¿no? Permuto este con este o este con este, estoy aplicando conmutatividad, ¿no? Conmutatividad no me hace falta. Esta observación la borro. Y ahora voy a hacer el problema. Cuando aparecen las dos operaciones, hay que aplicar, en el caso de que haya tres o más, la ley distributiva. La intersección hace la BC de por, será el producto, y la unión hace la BC de más, de la suma. Bueno, borro esto de acá abajo. Bien. Está bueno ir haciendo problemas porque así vamos repasando las definiciones y propiedades y los argumentos, cuándo se aplican y cuándo no, en base a lo que me convenga y en base a lo que debo hacer, porque no puedo hacer lo que yo quiero, tengo que hacerlo formalmente y en forma correcta. Una vez que uno practica mucho esto, se hace orgánico el tema de las propiedades, el uso de las definiciones y fórmulas, chaquean en el cuerpo, en la mente, y le salen mejor las cosas. Bueno, acá vamos a aplicar ley distributiva. Distrupus, distributivo. Acuérdense que la intersección hace las veces del por y la unión hace las veces del más en los números reales. Entonces esto va a quedar así. La probabilidad de B3, intersección de 2, más, que es la unión, B3, intersección B2. O sea, acuérdense que la intersección es distributiva respecto de la unión. Y también al revés, la unión es distributiva respecto de la intersección. Después vemos un caso. Ahora no vamos a complicar la cosa. Sí. La intersección es distributiva respecto de la unión y la unión es distributiva respecto de la intersección dentro del álgebra de conjuntos. Acá la intersección es distributiva respecto de la unión y la intersección hace las veces de por y la unión hace las veces de más. Pero también la unión es distributiva respecto de la intersección. A diferencia que en los números reales no sucede eso. En los números reales el producto es distributivo respecto de la suma, pero la suma no es distributivo respecto del producto. La suma no es distributivo respecto del producto. Ecuación. Aritmética. En números reales, R, ojo, yo tengo ejemplo, 2 por 3 más 5. Acá el por es distributivo respecto de la suma. 2 por 3 más 2 por 5. Bueno, yo te hago la cuenta. Ahora, si yo quiero hacer al revés, por ejemplo, si quiero hacer 2 más 3 por 5, yo no puedo distribuir el 2 acá al 3 y el 2 al 5. No se puede hacer eso. O sea, esto no puede quedar así. 2 más 3 por 2 más 5. Esto no está bien. Mal. Esto está bien. Esto está bien. Y esto está mal. O sea, el más no es distributivo respecto del por. Sí, al revés, el por es distributivo respecto del más. Bueno, esto que parece la aritmética, bueno, pasa también, entre comillas, en el álgebra de conjuntos, pero guarda que yo dije que
La unión es distributiva respecto a la intersección, a diferencia que acá. Acá no se puede la suma distribuirla, o sea, la suma no es distributiva respecto al producto. Esto no es igual a esto. A esto me queda 2 más 3, 5, acá 2 más 5, 7, 7 por 5, 35, y acá me queda 15 más 2, 17, nada que ver. Bien, aritméticamente eso se cumple. Y ahora antes de seguir con esto, borro por un momento y hacemos la comparación con respecto al álgebra de conjuntos. La observación es que en el álgebra de conjuntos sí se cumple ambas. La intersección es distributiva respecto de la unión y la unión es distributiva respecto de la intersección. Observación. En conjuntos, álgebra de conjuntos, intersección y unión, son las operaciones. Bueno, A intersección B unión C. Esto hace la BC de por y esto hace la BC de más. A intersección B, unión A intersección C. Esto sí se cumple. Y al revés también, si yo tengo que hacer A unión B intersección C, ahora es al revés. Esto hace la BC de por, la unión hace la BC de por, y el más hace la BC de la intersección. Bueno, ahí la unión es distributiva respecto de la intersección. O sea que A unión B, intersección A unión C. Esto que estoy poniendo acá, fundamental. ¿Está? A diferencia que acá, la suma no es distributiva para nada respecto del producto. En cambio, sí, acá la unión es distributiva respecto a la intersección. Acá las dos cosas están bien. Y esto está bien, y lo de abajo está mal. La diferencia está acá, en el último renglón. La unión es distributiva respecto a la intersección, pero acá la suma no es distributiva respecto del producto. Importante diferencia entre el álgebra de conjuntos y la aritmética de los números reales. O el álgebra de números reales, no importa. O sea, aritmética podemos hacer álgebra de números reales. Esa es una gran diferencia. La diferencia está acá en el último renglón. La unión es distributiva respecto a la intersección, pero acá la suma no es distributiva respecto al producto. Esta diferencia entre álgebra de conjuntos y álgebra de reales, sobre todo esto de álgebra de conjuntos, fundamental. Lo copian, lo maduran, porque esto lo vamos a usar siempre. Y ahora vamos a usar esto, esta ley distributiva que estoy indicando acá, como lo borré antes. Bueno, ahora borro. Ya está, en el video. Necesito pizarrón. Fundamental. La diferencia. Acuérdense que la intersección es distributiva respecto de la unión y la unión es distributiva respecto de la intersección. Eso es fundamental, porque es parte de álgebra de conjuntos y parte de lo que hay que calcular, que son las probabilidades de esos conjuntos, y si yo no sé procesar algebraicamente esas intersecciones y uniones, aplicando la ley distributiva, nunca voy a terminar de calcular ninguna probabilidad respecto a esto, por ejemplo. Acá distribuyo, acá aplico ley distributiva. Bueno, me queda así. P3. Ahí no me salen hoy los números. ¿Qué pasa? P3. Intersección de 2. Unión. B3. Intersección B2. Y ahora sí, me queda la probabilidad de la unión de estos dos conjuntos. Esto lo puedo llamar A y esto lo puedo llamar B. ¿Por qué? Porque cuando me quedan dos conjuntos unidos, ya sabemos la propiedad que borré, la que voy a usar. Que es la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A
más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección. Aplico eso. Bueno, aplico eso y vamos a ver qué pasa. Esa es la probabilidad de B3, intersección B2, la probabilidad de B3, intersección B2, menos la probabilidad de la intersección de estos dos conjuntos, menos la probabilidad de la intersección de estos dos conjuntos. Bueno, ahí está. Es este conjunto, intersección de este conjunto. Hay un conjunto que se repite, B3. Que se repita no tiene mucho sentido, porque nosotros sabemos que si hacemos B3, intersección B3, es B3, porque la intersección de un conjunto consigo mismo es el mismo conjunto. O sea, pongo B3 una sola vez, eso es lo que quiero decir. Bueno, pero para lograr eso tengo que aplicar propiedad asociativa. La propiedad asociativa, ¿qué me dice? Que tengo que asociar esto dos del medio. Si asocio eso dos del medio, que me queda así. B3, intersección D2, intersección B3, intersección B2. Ahora, ¿por qué apliqué asociativa? Por lo siguiente, porque ahora voy a aplicar conmutativa. Lo voy a dar vuelta. Este lo pongo acá adelante y este lo pongo acá atrás. Me queda B3, intersección B3, intersección D2, intersección B2. ¿Pero por qué lo hice eso? Porque ahora, una vez que yo ya tengo esto, lo voy a remarcar, así se ve mejor. Una vez que tengo esto, voy a aplicar la asociativa con estos dos. ¿Por qué asociativa con B3 y con B3? Porque B3 es lo mismo. Si aplico asociativa me queda B3 intersección B3 y la intersección de un conjunto consigo mismo es el mismo conjunto. B3 intersección B3 es B3. Entonces, bueno, sigo por este lado y me queda B3, intersección B3, asociativa, aplico asociativa, intersección, lo que queda afuera, D2, intersección B2. Entonces B3, intersección B3 es B3. Lo pongo una sola vez porque la intersección de un conjunto consigo mismo es el mismo conjunto. Bueno, es una forma categórica y formal de poder llegar a que esto va a ser B3, intersección B2, D2, intersección B2. Bueno, listo. Esto es importante manejarlo. Aplicando asociativa acá en el medio, después, una vez que asocié estos dos, aplico conmutativa acá, o sea, el primero, el último lo pongo acá, en el primero, y el primero lo pongo en el último, lo doy vuelta, aplico propiedad conmutativa, D2, intersección B3, lo pongo como B3, intersección D2, conmutativa, y después asocio estos dos primeros. ¿Por qué los voy a asociar? ¿Por qué aplico asociativa? Porque yo ya sé que B3, intersección B3 es B3, porque la intersección de un conjunto consigo mismo es el mismo conjunto. Lo hago a propósito para que me quede B3, intersección D2, intersección B2, y me quede algo más comprimido, digamos, más simplificado. Bueno, listo. Entonces esto va a quedar de acá adentro, aplicando todo este procedimiento, me va a quedar B3, intersección D2, intersección B2. Y así formalmente se obtiene la fórmula. Correctamente aplicando asociativa, conmutativa y al final B3, intersección B3, es asociativa de nuevo. Esto es formal, hay que aplicar las propiedades, si no, no tiene sentido. Bueno, entonces esto lo borro, me queda este conjunto que lo voy a meter acá dentro del corchete. Esto también lo borro, que parte del procedimiento, retroceden la película y copian todo.
Meto este conjunto ahí adentro. B3, intersección de 2, intersección B2. Listo. No está simplificada la expresión. Los corchetes se van y pongo paréntesis. Así se analiza, como corresponde. Listo. ¿Cuánto falta? Ah, faltan 8. Bueno, y ahora hay que calcular esas probabilidades conjuntas. Esto, bueno, hay que calcular esto, hay que calcular esto, y hay que calcular esto. Hay que calcular esas probabilidades conjuntas, pero como no me alcanza el tiempo, son 8 minutos, lo vamos a hacer en el próximo video. Ya pasaron al 30 minutos. Bueno, faltan 2 minutos y se termina, o sea, pasaron 38 minutos. Entonces, bueno, tendré que calcular este término, que es una probabilidad conjunta, este otro también que es una probabilidad conjunta, y este último también es una probabilidad conjunta, pero de 3. Se supone que son 3 conjuntos, tengo que aplicar así, ahí sí, como tengo todo de intersección, ahí sí, como tengo todo de intersección, tengo que aplicar asociativa, y voy a asociar estos dos últimos. Pero antes de aplicar asociativa, observemos, y nos vamos al próximo video, si este conjunto es posible. Está bien, yo aplico asociativo acá. De 2, intersección B2. Pero analicemos un poco antes de irnos al próximo video. ¿Es posible probabilísticamente que suceda de que la segunda extracción de tuerca sea defectuosa y la segunda extracción de tuerca sea buena simultáneamente o a la vez? Porque es una intersección, significa que se tienen que cumplir esto y esto al mismo tiempo, a la vez, simultáneamente. Es posible simultáneamente que sea defectuosa la segunda extracción y a su vez sea buena la segunda extracción. ¿Pueden suceder ambos episodios al mismo tiempo? No, No. Entonces, esto que está acá, esto que está acá adentro, esto de 2, intersección B2, no es otra cosa que vacío. Vacío significa que no se puede cumplir simultáneamente. Y la probabilidad de un conjunto vacío es 0, porque es una probabilidad de un suceso que nunca va a ocurrir, porque que sea defectuosa la segunda y buena la segunda, nunca va a ocurrir eso. No puede ser defectuosa y buena al mismo tiempo, es una cosa de loco. Como es una cosa de loco, es la probabilidad del vacío. La probabilidad del vacío es 0. O sea que todo esto es 0. ¿Me explico? sí, Porque esto va a quedar así. Si uno analiza, esto me queda así. Probabilidad de B3, intersección B3, intersección, esto queda vacío. Y la intersección con vacío es vacío. La intersección de cualquier conjunto con el vacío es vacío. Esto es digamos, una definición, podríamos decir. Definición. A, intersección, conjunto vacío, es vacío. Esto es importante, ¿eh? Cualquier conjunto del universo no tiene nada en común con el vacío, porque el vacío no contiene ningún elemento. Y si el vacío no contiene ningún elemento, no tiene nada en común con cualquier conjunto A que tenga elementos. Entonces, algo que tiene elementos con algo que no tiene ningún elemento no tiene nada en común. Por lo tanto, la intersección tiene que ser vacía. O sea, es lógico lo que estoy diciendo. Entonces, B3, intersección vacío, es vacío. Me queda la probabilidad de vacío. Y la probabilidad de vacío es 0, rotundamente 0, porque me está indicando que la probabilidad de un conjunto vacío es la probabilidad de un suceso que nunca en la vida va a suceder. Entonces, la probabilidad del vacío es 0, porque es de un suceso que nunca va a suceder, que nunca va a ocurrir, que estoy seguro que nunca va a pasar. Entonces, este término da 0. Y después calcularemos esta probabilidad conjunta y esta probabilidad conjunta en el próximo video. Así que nos vamos. Nos vamos a 65 y vamos a digerir estos dos últimos términos, estas dos probabilidades conjuntas y ya está.
Y después seguimos con otro problema, claro. Bueno, con otro ítem, el mismo problema. Así que bueno, lo dejo ahí para la foto, rebobinen, copien todo, se vayan, repasen todo, que ahora viene lo mejor. El cálculo de esto y algunas otras preguntas que se me ocurran en el momento, que van a ser parte de los ítems, de los posibles problemas que puedan aparecer en guías y parciales. No se vayan, que viene lo mejor. Chau, chau.